Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como estas cosas hacen muchas otras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es muy interesante el tema que hoy día el Evangelio nos coloca, porque está de moda hoy en día en algunos grupos de la Iglesia recuperar la tradición de la Iglesia. Y hoy día la Biblia nos habla de la tradición, pero en un sentido que no es bueno. Veamos entonces cuál es la diferencia. Primero que nada, la palabra tradición se puede entender de una manera positiva o de una manera negativa. De una manera positiva es pensar lo siguiente, ¿no? Que en la Iglesia existe no solo la palabra de Dios, sino también la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza de todos los papas, de todos los santos, de todos los doctores de la Iglesia en los 2000 años que llevamos peregrinando en este mundo como pueblo de Dios. En ese sentido, la tradición es muy buena y se resume en este libro que ojalá todos tuviéramos en la casa, igual que la Biblia, ¿ya? Muy importante es tener el Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí se recoge toda la enseñanza, en resumen, de la Santa Iglesia, en la doctrina, en la moral, en la espiritualidad, en la fe, etc. Y está todo lo que necesitamos saber según la enseñanza de los instrumentos que Dios ha puesto a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, tradición es ir enseñando de generación en generación todo lo que el Espíritu Santo nos quiere recordar. Eso Jesús mismo lo prometió. El Espíritu Santo estará con ustedes y Él les recordará todo lo que ustedes necesitan saber a su debido tiempo. O sea, tradición, entonces, es algo muy bueno en ese sentido. ¿En qué sentido no es bueno? Es como dice Jesús hoy día:
este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que ustedes enseñan no corresponde a la voluntad de Dios, sino que son meras tradiciones humanas, meros preceptos humanos. Y por cierto, muchos preceptos, leyes que tienen los judíos, no están en la Biblia, como esto que hoy día los judíos le reclaman a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Bueno, uno dice, pero está excelente lavarse las manos antes de comer, ¿no es cierto? Pero ellos no lo hacen por razones higiénicas, sanitarias, sino que lo hacen por un motivo religioso. Entonces, cada vez que ellos van a comer, se lavan 7 veces las manos. Se lavan las manos, se secan, se lavan las manos, se secan. 7 veces. Y si no lo hacen, creen que están pecando, que están fallando contra Dios. Lo curioso es que esa ley o ese precepto no está en la Biblia. Es algo que pertenece a la tradición de los judíos. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no cumplen estas tradiciones? ¿Por qué se portan mal ustedes? Tú haces milagros en los días sábados, cuando la tradición dice que en sábado no hay que hacer nada, no hay que mover un dedo. Y tú sanas a los enfermos. Tú permites que tus discípulos coman trigo porque tienen hambre y no está permitido cosechar ni sacar espigas de trigo en día sábado. Entonces Jesús les dice, ustedes no me honran con el corazón, sino solo con los labios. Y sus tradiciones, sus preceptos humanos no tienen nada que ver con el amor de Dios, con la voluntad de Dios. Y les da un ejemplo muy bueno. Les dice, por ejemplo, ustedes tienen una tradición, una costumbre, que cada vez que reciben un donativo para el templo, lo declaran corbán, es decir, consagrado al templo. Y de esa manera, si sus papás tienen necesidades, no les ayudan a ustedes a sus padres. Les dicen, no, porque este donativo está consagrado al templo. Entonces no te puedo ayudar papá, no te puedo ayudar mamá. Aunque el papá esté enfermo, aunque la mamá y el papá estén pasando necesidad, entonces se escudan en una tradición religiosa para no vivir el precepto más importante, que es el del amor. Entonces, ese ejemplo que pone Jesús, además nos recuerda que importante es cuidar a nuestros padres. Es el mandamiento más importante de lo que se refiere al amor al prójimo. Ustedes saben que las tablas de la ley que trajo Moisés del monte Sinaí se refieren una al amor a Dios y la otra al prójimo. Y en la que se refiere al prójimo empieza con el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque si tú los honras, si tú los respetas, recibirás un premio que es inmenso en esta vida y en la otra. Pero si no honramos a nuestros padres, porque decimos que somos religiosos, entonces no tenemos tiempo para ellos, para no cuidarlos, entonces nuestro castigo en el purgatorio será muy grande, el juicio será muy severo. De pasadita lo dice Jesús eso, porque es muy fácil escudarse en tradiciones, costumbres humanas. Nunca lo hemos hecho así. Bueno, no importa. O siempre se hizo así, no se puede cambiar. Bueno, no importa, ahora se cambia, se renueva. Porque lo importante no es la costumbre, sino lo que realmente interesa, hermanos, es vivir la voluntad de Dios. O sea, si la voluntad de Dios es que sigamos con ciertas tradiciones, vamos a seguir esas tradiciones. Pero si hay tradiciones que hay que cambiar, las vamos a cambiar. No hay ningún problema. Por ejemplo, en el siglo XII surgieron 2 santos, Santo Domingo y San Francisco de Asís. Y resulta que hasta el siglo XII, entre el siglo V, VI, hasta el siglo XII, durante mucho tiempo, ¿no?, los monjes nunca salían del convento. Siempre tenían que estar encerrados en su lugar, ¿no es cierto?, de oración. ¿Y qué dicen San Francisco y Santo Domingo? No, ahora los monjes sí pueden salir del convento. Fundaron las órdenes mendicantes.
Significa que los monjes eran mendigos, no tenían nada propio porque tenían un voto de pobreza, de obediencia y castidad, vivían de la caridad de las personas que les ayudaban con alimentos, con lo necesario para sobrevivir, y ellos entonces iban predicando la palabra de Dios en un tiempo que la iglesia tenía una fuerte crisis interna. Recordemos lo que le dijo Jesús en una aparición mística a San Francisco: Francisco, restaura mi iglesia. Por eso entonces fundan estas órdenes mendicantes, que son una maravilla porque es algo totalmente nuevo, original, una renovación total. Porque lo importante, hermanos, entonces es hacer la voluntad de Dios. Si es tradición, pero Dios lo quiere, seguimos la tradición. Pero si hay que renovar algo, porque Dios lo quiere, vamos a renovar. Esa es nuestra guía, la voluntad del Señor, su divina voluntad en nosotros. Hoy también celebramos la fiesta de San Pablo Miki y compañeros mártires. Entre ellos había algunos hispánicos también, fueron muchos los mártires en la isla de Japón, que murieron por dar testimonio de la fe, y todos murieron crucificados, ¿no? Pero llenos de alegría, ¿no? En tiempos modernos. Ayer celebrábamos a Santa Águeda, hemos estado celebrando santos de los mártires de los primeros siglos, pero también hay mártires en el presente, siempre hay mártires. En África, por ejemplo, es donde existen más testimonios de fidelidad al Evangelio, ¿no? Muchos hermanos africanos están muriendo por pura fidelidad a la fe, a la iglesia. Ellos saben que si van al templo puede explotar una bomba, porque los musulmanes en algunos lugares, no todos los musulmanes, pero algunos grupos muy radicales son verdaderos terroristas, ¿no? Y quieren ver a todos los cristianos muertos. Y sin embargo, la fe cristiana en África es donde va creciendo más y más hoy en día. Los seminarios están repletos, ¿no? Como por ejemplo dicen en Mozambique, son miles de seminaristas. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque ellos son fieles a la fe. Ellos son fieles a Jesús, ¿no? Entonces, hoy pidamos al Señor que nuestra fe se renueve, que no sea una fe por mera tradición, ¿cierto? Porque mi papá va a misa, porque mi mamá me obliga a hacer la confirmación, porque todos mis compañeros van a ir a la primera comunión, entonces yo lo hago. Eso es típico de nuestra fe cristiana católica tibia, mediocre, sin fuerza, sin vida, porque es pura costumbre, pura tradición social humana. Por eso muchas personas hoy día no se casan, porque dice, ¿para qué nos vamos a casar? Y si sabemos que nos vamos a descasar luego, además que son puras fórmulas sociales, hipócritas, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque falta la fe verdadera en Cristo. Se piensa que el bautismo, muchas veces, la misma comunión, los sacramentos en general y en particular el matrimonio, son meras tradiciones humanas. Y por eso muchos hoy día las evitan, aunque se declaran católicos. Quiere decir que hemos perdido el sentido verdadero de la fe, que es vivir la palabra de Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, para cumplir lo que Dios quiera, para que el Señor realice su divina voluntad en nosotros. Por supuesto que vivir los 7 sacramentos es importante y es necesario, pero no solo por costumbre, sino por unirnos verdaderamente al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que lo que más nos puede ayudar en estos tiempos para mejorar nuestra forma de ver la vida religiosa, nuestra fe, es la adoración al Santísimo Sacramento. Porque si estamos con Jesús en el santuario de la capilla de adoración perpetua, el Señor que está ahí está vivo, no es algo muerto, no es una imagen muerta, por decir así, ¿no es cierto? No es una foto de Jesús, es Jesús, es su Sagrado Corazón, vivo, palpitando, realmente presente en todo su cuerpo, su alma, su divinidad, tan presente como está en el cielo, a la derecha del Padre Todopoderoso. Entonces, una persona que va 1 hora a la semana, por lo menos, a la adoración en la capilla de adoración perpetua, realmente fortalece su fe, porque si está ahí
es porque realmente el Señor ha tocado su corazón y ese corazón nuestro tan frío, tan endurecido por meras tradiciones y costumbres humanas, ahora comienza primero a calentarse y después a convertirse en fuego de amor, igual como el Sagrado Corazón de Jesús.